Hola a todos y sean bienvenidos a nuestro curso DNS Server con Big 9. En el día de hoy vamos a estar realizando nuestra segunda clase, que será la continuación de la parte teórica que estuvimos iniciando en la clase anterior. Vamos a iniciar en este momento explicando un poco sobre qué es la delegación de zona. Para poder hacerlo de una manera más entendible, vamos a utilizar este ejemplo, esta dinámica, que nos va a mostrar cómo funciona, cuáles son los pasos que suceden cuando un equipo en la red hace una consulta DNS o hace una petición preguntando por una URL o una dirección de dominio. Tenemos, por ejemplo, esta computadora que está haciendo una consulta preguntando quién es la URL o el dominio www.dominio.com. Bueno, para empezar esta dinámica, recordarles que esta URL está conformada por la primera palabra que representa el nombre del host, el nombre del dispositivo que se quiere localizar y que pertenece a lo restante que sería el dominio o la zona directa a la que pertenece ese dispositivo. Y que recuerden que toda esa URL termina con un punto que hace referencia al servidor raíz, que es el inicio del árbol invertido que estuvimos explicando en la clase anterior. Por tanto, cuando el dispositivo hace la consulta, realmente se la hace a su servidor DNS local. Este servidor DNS local viene siendo la representación de cualquier DNS interno que siempre hay en una red interna privada de una empresa. Para el despliegue de servicios básicos de una empresa, vamos a hablar de correo, navegación, siempre se instala en algún equipo un DNS local. Bueno, este equipo le hace la consulta al DNS local, que este DNS local siempre está respondiendo a una zona que él responde, que puede ser o es en este momento el nombre de la URL del dominio de la empresa. Pero como estamos haciendo una consulta de un dominio que no es de la empresa, vamos a asumir de que esta empresa se llama empresa.cu y por tanto esta pregunta no corresponde a la zona que él administra. El servidor DNS transfiere la consulta, transmita esta consulta primero que todo al primer servidor DNS, que es el servidor DNS raíz, porque recuerden que esta URL se empieza a analizar en el árbol invertido de atrás adelante, empezando por el punto que representa el servidor raíz. Luego se consulta la primera línea de nodos que representa a los dominios de primer nivel y luego se consulta a los dominios de segundo nivel y sucesivamente hasta llegar al host. Por tanto y demás, la primera consulta va dirigida al servidor raíz que es representado por un punto. Cuando se le pregunta por www.dominio.com, el servidor raíz transfiere esta consulta a otro servidor a quien se le ha delegado la responsabilidad de la zona.com, ya que se ha delegado a otro servidor la zona.com y esta consulta tiene un dominio.com, por tanto la consulta se transfiere a este segundo servidor. Cuando llega a este servidor, se da cuenta que la consulta también viene con otro dominio incluido. Tiene un subdominio llamado dominio. En este caso podría ser otro nombre, cualquiera sea de la empresa. Pero bueno, hemos puesto como ejemplo la palabra dominio coincidentemente. Por tanto y demás, cuando este servidor recibe esta petición, se percata que él no tiene delegada a él mismo la zona dominio, sino que ha sido delegada a otro servidor. Por tanto, no responde la consulta, más bien la redirige al siguiente servidor en la lista, que es el dueño de la zona dominio, que pertenece a él de la zona superior.com. Como estamos en el servidor dominio.com y ya lo que nos queda por buscar sería el nombre del host, significa que este servidor es el que está autorizado a responder esta consulta y revisar si en sus registros existe algún dispositivo con nombre 3W. Si así fuera el caso, este servidor DNS que ha hallado la consulta que se está buscando, la envía al DNS local que inicialmente hizo la pregunta y este servidor DNS local se la tramita a la máquina que hizo la petición. De esta manera se hace todo el recorrido, toda la trayectoria de la consulta hasta obtener una respuesta ya sea válida o no válida. De todas maneras, en el link que está en pantalla podrán acceder al sitio que explica con mejores detalles este proceso. Ahora, ¿qué nos puede dar a entender este proceso? Bueno, inicialmente la petición se inició en un servidor que no tiene la respuesta porque esa zona no le pertenece y la ha enviado a otro servidor, pero como pueden ver, el primer servidor que recibió la petición había delegado
una parte de su zona o un dominio de su zona lo había delegado a otro servidor. Y ese servidor había delegado un subdominio o una subzona de su zona principal a otro servidor. En este proceso se va mostrando cómo un dominio puede estar delegado con otros servidores y así hacer una distribución o una organización más correcta de los dominios que se van creando a nivel mundial. Ahora, para entender mejor esto, vamos a hacerlo con un ejemplo un poquito más aterrizado a nuestra realidad. Por ejemplo, vamos a ver que en esta empresa que vamos a tomar como prueba, tenemos un usuario, una máquina que quiere saber quién es www.hospital.cu. Este rectángulo representa una empresa interna, una red de una empresa en la cual hay un servidor DNS que va a recibir esta petición o esta consulta que está haciendo un usuario. Como esta empresa realmente su dominio es empresa.cu, cuando el servidor DNS local recibe esta pregunta, no conoce quién es hospital.cu. Por tanto, como no lo conoce, lo que hace es tramitar esta petición con el servidor DNS raíz. El servidor de DNS raíz se da cuenta que están preguntando por el dominio principal.cu y como él en sí no lo está atendiendo, lo ha delegado a otro servidor, pues lo envía al servidor DNS que ha sido delegada a la zona.cu para que se encargue de la consulta. Por supuesto, la consulta no solamente viene preguntando por una URL del dominio .cu, sino también que comprende un subdominio que es hospital. Como él en sí mismo no está atendiendo el dominio hospital, ha sido transferido a otro servidor, envía entonces la petición a la empresa a la que ha sido delegada la zona hospital. Que por supuesto, en este caso de ejemplo, vamos a asumir que estamos hablando de un hospital que tiene una red de servidores desplegada en la que tiene un servidor DNS y ese servidor DNS es a quien ha sido delegada la zona hospital.cu. Por tanto, este servidor recibe la consulta www.hospital.cu y revisa en sus registros si existe realmente un host que esté asociado a ese nombre de dominio. Y si lo encuentra, entonces el IP correspondiente a este nombre será devuelto al servidor DNS local de donde surgió la petición y el servidor lo devolverá a la máquina que hizo la consulta. ¿Y que devuelve? Exactamente el número del IP, la dirección IP que está asociada a este nombre de cuál ha sido consultado. Como pueden ver, se ha transcurrido igualmente todo el proceso y ha sido exitoso para esta empresa. Vean, vamos a hacer una acotación aquí importante. Estamos simulando que son dos empresas distintas que están separadas físicamente y aún así esta máquina de esta empresa pudo consultar cuál es el IP de una máquina o de un servidor que está en otra empresa. Esto solamente es posible porque este servidor, que es el dueño del dominio que se está encuestando, tiene la delegación de esta zona. Por tanto, cuando de Texas, los servidores de Texas, que son los dueños del dominio .cu, reciben la petición de consulta, no la responden ellos mismos, sino que la transfieren a la empresa a quien se le ha delegado la responsabilidad de la zona que se está encuestando. De esta manera podemos ver en un ejemplo práctico cómo funciona la delegación de zona y qué funciones o qué bondades nos permite. Gracias a esta delegación de zona, los registros que la empresa hospital cree en su DNS serán públicos para cualquier otra empresa o cualquier otra entidad que esté solicitando un servicio que ellos hayan desplegado. Ahora, veamos este mismo ejemplo, pero sin la delegación de la zona. ¿Qué ocurriría si simulamos la misma escena, pero cuando no existe una delegación de zona? Bueno, estamos mostrando las dos empresas que igualmente ocurre una petición preguntando por www.hospital.cu. Al igual que en el ejemplo anterior, este servidor no conoce, no pertenece a su zona empresa.cu, el dominio hospital.cu, por tanto lo transfiere al servidor raíz. El servidor raíz lo manda a los servidores de Texas, que son los que atienden las consultas.cu, y el servidor de Texas, que no ha delegado la zona hospital, él la está asumiendo, no se la ha delegado a nadie, él les revisa en sus registros si existe www.hospital.cu. Como consulta en los registros y no existe ningún registro con www.hospital.cu, devuelve la respuesta al servidor que hizo la consulta y este devuelve la respuesta a la máquina que hizo la consulta. Ahora, como podrán ver, no existe una respuesta porque en los registros que hemos puesto como ejemplo, no existe un registro tipo A que se llame www.hospital.cu.
Como no existe, la respuesta simplemente, es decir, no hay respuesta oficialmente, o la respuesta dice que no se ha encontrado el registro. Ahora, notemos que en el hospital donde existe un servidor DNS, sí existe el registro www.hospital.cu. Existe. Lo que pasa es que solamente existe y estará disponible para las máquinas que están dentro del hospital. Que las máquinas que están dentro del hospital, como primer DNS, consultarán a este servidor y este servidor automáticamente les devolverá la respuesta correcta. Ahora, no será visible para ninguna otro servidor o ninguna otra máquina que esté fuera del hospital, porque cuando hacen el proceso de consulta, ETEXA le devuelve que no existe esa respuesta. Normalmente esto pasa con empresas que no tienen delegado de servicio. Por ejemplo, estamos hablando de empresas que son subordinadas a nodos nacionales y que sus DNS lo administran o los nodos nacionales o lo administra ETEXA. Cuando ETEXA administra tu DNS, por defecto solamente crea casi siempre dos registros. Un registro tipo A, que tiene como puntero o está apuntando a tu nombre de dominio, y un registro tipo MX para que apunte a tu servidor de correo, de tal manera que al menos el servicio básico de correo tú lo puedas tener mientras ellos te brindan el servicio DNS. Pero de ahí en adelante, cualquier registro que tú crees en tu red solamente será visible para los usuarios internos de tu red. Ahora, ¿cuál sería la ventaja o la desventaja de tener una zona delegada? Bueno, cuando tienes la zona delegada, que es lo que vimos anteriormente, usted puede crear registros que automáticamente usted guarda el cambio, serán visibles para toda la red internet o la red nacional, y usted podrá publicar sus servicios públicos, sus páginas web que quiera que sean públicas, sin tener que consultar ETEXA, porque ETEXA ya delegó en usted esa zona DNS y usted puede publicar hacia afuera el correo, la página web de la empresa, cualquier servicio que usted quiera publicar. Cuando no tiene la zona DNS delegada, usted, si quiere publicar algo, depende de una solicitud que le haga ETEXA y que ETEXA añada su registro DNS. Ahora, ¿cuál es la limitante o una de las, vamos a decir, las mayores limitantes que le veo a no tener la zona delegada? Bueno, una de las principales y que afecta mucho a los administradores de red es que usted no podrá generar certificados de seguridad válidos. El proceso de generar certificados de seguridad válidos siempre va a pedir, va a insistir en que usted sea dueño de su zona DNS para que usted cree algunos registros que son necesarios crear a la hora de validar los certificados. Y como cuando usted no es dueño de la zona, ETEXA tampoco le va a atender esa petición de registros, por tanto, usted no podrá en ningún caso validar ningún certificado de seguridad, algo que es importante para prestar servicios vía web. Pero de esto hablaremos más adelante porque tendremos en la parte práctica oportunidad de intercambiar sobre este asunto. Entonces, ya sabiendo qué es la delegación de zona, vamos a hablar un poco de qué son los registros. Bueno, todos los datos que son devueltos por un DNS se le llaman registros de recursos. Cada vez que usted hace una consulta DNS a un servidor, él devuelve un dato y ese dato es un registro de recursos que puede tener cualquier característica de estos valores que están acá. Estos son tipos de registros de recursos que se pudieran obtener en una petición. Comúnmente es conocido el registro MX, que es el necesario para que funcione el servicio de correo. También es conocido el registro NS, que apunta o define quiénes son los servidores de dominio de esta zona. Los registros tipo A, CNEN, estos son los más conocidos, pero en la práctica veremos cómo lo podemos utilizar. Aquí pueden ver, por ejemplo, un ejemplo sencillo, inventado, por cierto, de cómo sería la configuración básica de una zona directa de un servicio DNS. Y como he marcado en colores diferentes, algunos de los registros que se utilizan en este ejemplo. Pero por supuesto, profundizaremos en la clase práctica. Ahora, en cuanto a los tipos de consulta que se pueden hacer en un servidor DNS, existen dos tipos de consulta. La consulta recursiva, cuando el servidor DNS es consultado para intentar resolver una consulta fuera de su zona, este se comunica con otros servidores para buscar la respuesta de la petición. Estas consultas que hace el dispositivo a los servidores se le llama consulta recursiva. Y la consulta iterativa es la que hace el servidor cuando se comunica con un servidor por encima de él. Es una consulta que solamente admite un paso, solamente admite una iteración al próximo servidor DNS, no continúa haciendo otras peticiones. Normalmente la consulta iterativa, es la consulta que se hace del DNS local a cada uno de los DNS, tanto el raíz como los restantes DNS que son dueños de zona.
que son consultas de un salto hacia el próximo servidor DNS. Las consultas recursivas son las consultas que se hacen y trascienden más de un nivel. Ahora, es importante que usted de esta parte entienda nada más una cosa. La recursividad es una característica que usted puede habilitar o no en su servidor DNS. Usted puede permitir la recursividad o no. Y esta recursividad, cuando usted la permite, tiene ciertas desventajas que pueden hacer que su servidor sea vulnerable o incluso que pueda usted salir vulnerable en alguna inspección de la ORRI si no ha configurado correctamente la recursividad. De esto también estaremos hablando y estaremos enseñándole en la clase práctica. Ahora, vamos a hablar de caché. Bueno, un servidor también puede ser un servidor caché. Y cuando eso sucede es que, por ejemplo, cuando un cliente, un resolver, que es el nombre que se le da a los clientes, a los dispositivos que hacen consulta DNS, cuando hacen una consulta DNS a un servidor, este guarda estos datos para futuras referencias y así, cuando venga otra petición, rápidamente puede dar la respuesta porque ya anteriormente ha sido preguntada esta consulta. De esta manera puede acelerar la respuesta y dar un mejor servicio. Los servidores depositan esta caché y toda esa información solamente sirve para eso, para acelerar procesos, pero que también puede ser deshabilitado. El servidor puede ser configurado para que no guarde caché si así lo necesita. La caché tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Porque si usted hace un cambio de un registro DNS y en caché aún está guardada el cambio anterior, o mejor dicho, la información anterior a la reciente, sus dispositivos podrán demorar un poco en contener la nueva IP guardada o el nuevo cambio guardado, porque en caché está guardada información vieja. El habilitar la caché en un servidor DNS puede ser opcional y realmente yo no lo utilizo. Prefiero que el DNS siempre responda la consulta más real o más reciente y no que guarde caché. Vamos a decir que sería óptimo que tener un servidor que guarde caché cuando estamos hablando de una red muy grande en la que se hacen constantes peticiones a gran escala y es importante tener un servicio de caché para que nos acelere y nos facilite este proceso. En otro caso, no lo recomiendo. Zona inversa. Es el proceso de encontrar el dominio asociado a una dirección IP. Es decir, cuando usted accede al navegador preguntando por google.com, realmente usted está preguntando por una dirección en letras, un nombre de dominio, y ese nombre de dominio usted al final lo que obtiene como respuesta es una dirección IP. Esta es una consulta directa, pero la consulta indirecta de resolución inversa es que usted ponga una dirección IP y esto le devuelva una dirección de dominio que es correspondiente a esta dirección IP. Se suele utilizar por algunos programas para autorizar a los clientes a realizar una comunicación. Por ejemplo, es muy posible que cuando usted crea en su red un servidor de correo, le puede pasar que usted al intentar enviar correos a otra empresa que tiene otro servidor de correo, este le rechace sus correos. Y la razón es porque si usted no tiene configurada correctamente la zona inversa, el servidor de correo a quien usted le está enviando correos en ocasiones hace una comprobación mediante una petición PTR, una petición de resolución inversa, preguntando si el IP que está enviando ese correo realmente es quien dice ser. Y esta es una consulta de resolución inversa. Por tanto, es importante que los servidores de correo tengan correctamente registrada en los DNS su resolución inversa. También decir que para la implementación de la resolución inversa se considera a la dirección IP como un subdominio del dominio reservado que está en color azul in addr.arpa. Este dominio es reservado, no varía y el IP viene siendo un subdominio de este dominio. Lo veremos un poco más adelante. La resolución de dirección se realiza por medio de un recurso PTR. Estos recursos PTR es el tipo de recurso a la hora de declarar el IP en la resolución inversa que se utiliza. No se utiliza un tipo A, un tipo TXT, no, se utiliza un recurso tipo PTR. Lo veremos también en la práctica. Como pueden ver, acá está nuestro árbol invertido, al igual que lo hicimos con la zona directa, nuestro árbol invertido, pero en este caso representa a la zona inversa. Si la dirección que desea resolver es ABCD, esta se representa dentro del dominio como BCDA y el dominio es reservado. Como por ejemplo, si la dirección IP es
152 a la hora de crear el registro PTR, usted lo crea al revés. Usted crea 152.192.16.15. El dominio reservado. Lo veremos también en la práctica para que usted lo pueda entender. No existe, para este tipo de resoluciones, no existe autoridad para el dominio ni ninguno de sus dominios. Este dominio reservado no puede modificarse, se crea así de esa manera. Y al igual que usted solicita a ETEXA o a su proveedor de servicios DNS que le deleguen la zona directa, usted puede solicitar, y se lo recomiendo que lo haga, que le deleguen la zona inversa. Porque si no lo solicita exactamente así, escrito literalmente, solamente le delegan la zona directa y no la inversa. Ahora, vamos a hablar de algunas consideraciones finales. El servicio DNS define dos tipos de servidores DNS, servidores primarios y servidores secundarios. El servidor de nombre primario carga la información sobre las zonas donde tiene autoridad y el servidor de nombre secundario obtiene los datos de la zona de donde tiene autoridad. Cuando un servidor secundario comienza su operación, llama al servidor primario para obtener de este los datos de la zona. Esto se conoce como transferencia de zona. Las transferencias de zona hacen la administración de DNS mucho más fácil. Se crea un servidor primario y se le cargan los datos. El servidor secundario de la zona se mantiene sincronizado totalmente sin la intervención humana. La cantidad de servidores de nombre dependerá, por supuesto, del tamaño de la red, de su topología y de su confiabilidad. Cuando los DNS están sobrecargados, lo más simple es añadir DNS secundarios. Si existen muchos servidores secundarios, el primario va a estar sobrecargado y en este caso lo que podemos hacer es aumentar los servidores primarios, aumentar el intervalo de tiempo de refrescamiento o hacer algunos secundarios que carguen los datos de otros secundarios. Estas son prácticas que usted puede hacer en redes muy grandes con realmente una gran cantidad de peticiones frecuentes de consultas DNS. El software DNS que usted va a utilizar debe ser probado y compatible con el sistema operativo donde lo va a instalar, así como conocida su manera de configuración. En este caso estamos hablando que vamos a instalar Big 9, del cual vamos a hablar de sus configuraciones para que usted la domine, y por supuesto viene en los repositorios de Linux y por tanto sabemos que es compatible con el sistema. Los servidores de nombre no deben tener punto común de fallas o estar conectados a la misma red o suministro eléctrico que los demás servicios. Siempre que sea posible, es bueno tener un servidor primario o al menos un secundario en nodos diferentes. Exactamente de qué se está hablando aquí. Por ejemplo, como el servicio DNS es el servicio que va a permitir que siga vivo y que funcionen servicios tan importantes como el correo electrónico, como la navegación, es importante de que sus servidores DNS no estén solos en la misma red en la que usted está. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a usted se le va la corriente en su empresa y sus servidores DNS están apagados, y otras empresas que sí tienen corriente intentan enviarle correo, usted va a perder los correos nunca van a llegar, nunca se van a encontrar porque no hay un DNS que esté atendiendo esa consulta. Ahora, si usted tuviese un DNS secundario en otra entidad o en otra empresa o en otra infraestructura donde se mantenga con corriente, aunque el primario esté apagado, el secundario estaría atendiendo las peticiones y los correos se mantendrían en cola o por lo menos en espera hasta que el servidor de correo esté disponible. ¿Pero por qué? Porque existe un DNS activo que mantendría el dominio funcionando y el servidor que está enviando los correos no elimina o no rechaza la petición de correo, sino que la mantiene en espera. Entonces, de cierta manera, para las empresas que brindan servicios importantes, siempre que sea posible, es bueno que tengan un servidor DNS interno de su empresa, pero tengan también un servidor DNS externo a su empresa que pueda servir como secundario o primario, invertido, el primario fuera y el secundario adentro, no importa en el orden en que estén, pero lo importante es que no estén en la misma red, por si cae uno, el otro se pueda mantener. Bueno amigos, hasta aquí esta segunda clase que es el fin de esta parte teórica. Le sugerimos, le estamos indicando, si así usted lo cree correcto, que revise la documentación que ha sido referenciada y otras fuentes de consulta para que usted pueda ampliar sus conocimientos y que explore en su red y conforme una estrategia para ver cómo usted implementa sus servicios DNS a partir de lo aprendido hasta el momento. Les aseguro que en la clase práctica podrán aprender un poco más y llevar a la práctica realmente todo lo que hasta ahora se ha hablado. Los espero en la próxima clase.